¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar una cita según las normas APA séptima edición. Primeramente, ¿qué son las citas? Las citas son redacciones que se extraen de manera textual o parafraseada desde un libro, página web, blog, revista, etc., sin modificar su redacción respetando al autor. Así también, cuando queremos fundamentar una idea principal, podemos usar la técnica de parafrasear, pero debemos hacerlo bien. Ahora mismo les comento de qué va. Primeramente tenemos una cita textual. La cita textual es cuando colocas el texto del autor como originalmente lo escribió, sin cambiar ni una sola palabra, tal cual como el autor lo escribió en su documento. Así también tenemos una cita parafraseada. Las citas parafraseadas es cuando con tus propias palabras expresas la idea que el autor le dio al texto. La cita parafraseada la podemos utilizar para adaptar el texto a nuestra redacción, claramente sin perder el sentido que el autor le quiso dar a dicho texto en su documento. Bueno, tenemos estos dos tipos de citas, pero además tenemos un formato, por ejemplo, el formato de cita entre paréntesis y el formato de cita narrativa. Cualquiera de estos dos lo podemos utilizar como para la cita parafraseada, también como para la cita textual. Y ahora lo veremos en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una cita textual. También tenemos que está entre comillas, pero esto es porque es menor de 40 palabras. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar la diferencia entre una cita menor de 40 palabras y una que es mayor de 40 palabras. En sí, esta es una cita menor de 40 palabras. Primeramente tenemos una cita textual corta de menos de 40 palabras y al final colocamos una cita entre paréntesis. La cita entre paréntesis lleva el siguiente orden, además de que va al final de nuestra cita, lleva el siguiente orden. Es el nombre del autor, la fecha de publicación del documento y la página en la cual se encuentra dicha información. Así también tenemos otro ejemplo aquí en la parte superior de una cita textual corta, pero esta tiene el formato narrativo. El formato narrativo está basada en el texto y hace énfasis en el autor al inicio de nuestra cita. Como lo pueden observar aquí, la cita narrativa pues menciona al autor al inicio, tenemos el nombre del autor, la fecha de publicación de su documento, continuamos con una cita, en este caso es una cita textual corta, y finalmente ponemos la página en la cual se encuentra la información que agregamos. Bien, entonces tenemos dos formatos de citas, uno narrativo y el otro entre paréntesis. Cualquiera de estos dos lo podemos utilizar tanto para una cita textual corta como para una cita parafraseada corta. Continuamos y ahora tenemos las citas que son menores de 40 palabras y las que son de más de 40 palabras. Cada una de estas tiene un formato diferente. Las citas textuales breves, el texto citado deberá estar entre comillas, no incluir puntos suspensivos a menos que la cita original los incluya. Como lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Tenemos una cita textual de menos de 40 palabras, por lo tanto deberá estar entre comillas y sobre la misma línea en la cual se ha ido redactando. Después, en este caso, yo agregué una cita entre paréntesis, pero recordemos que también podemos agregar una cita narrativa. Continuamos y tenemos ahora una cita textual larga. La cita textual larga se muestra en un bloque de texto independiente y se omiten las comillas. Se comienza una cita en un bloque en una nueva línea y aplica la sangría a todo el bloque del margen izquierdo de 1.27 centímetros, como lo podemos observar en este ejemplo. Aquí iniciamos con un nuevo párrafo y después continuamos con una cita de más de 40 palabras. Si se dan cuenta, antes de comenzar la cita, colocamos dos puntos y aparte. En un nuevo bloque de texto independiente se agregó la cita.
Además, a todo el bloque de texto que agregamos, le asignamos una sangría de 1.27 centímetros a todo. Además, nos dice que si hay párrafos adicionales dentro de la propia cita, se tiene que aplicar una sangría en la primera línea con media pulgada adicional, o sea, 1.27 centímetros más. Entonces, como podrán observar, en esta parte tenemos otro párrafo al cual se le aplicó 1.27 centímetros de sangría adicional al que ya teníamos agregado con anticipación. Básicamente, este es el formato para una cita mayor de 40 palabras. Así también a una cita de mayor de 40 palabras le podemos asignar un formato entre paréntesis, o si queremos también en esta parte antes de realizar la cita podemos poner el nombre del autor, la fecha y después del 2 puntos y aparte agregar la cita de más de 40 palabras, como lo pueden observar en este ejemplo. Básicamente este es el formato para las citas según las normas APA séptima edición. A continuación vamos a trabajar en un ejemplo desde la plataforma de Google Docs. Y bien, aquí en la plataforma de Google Docs vamos a comenzar a darle formato a nuestras citas. Primeramente yo tengo aquí algunos ejemplos que quiero aplicar, por ejemplo una cita corta entre paréntesis, narrativa, cita larga entre paréntesis, etc. Vamos a ir poco a poco agregando el formato adecuado para cada una de estas. En el primer ejemplo les voy a mostrar cómo asignar un formato de cita entre paréntesis. Antes que nada, lo primero que debemos hacer es contar las palabras que se encuentran en mi cita. Por lo tanto, voy a seleccionar mi cita. Y en Google Docs existe un acceso directo que me permite contar las palabras que se encuentran en el texto marcado. Por lo tanto, esta opción se encuentra en la parte superior del menú, en la opción de ayuda. Seleccionamos y aparece un buscador, el buscador en el menú. Seleccionamos y ponemos contar palabras. Aquí me aparece la opción de contar palabras, por lo tanto la selecciono. Y automáticamente me sale un recuadro en el cual me dice aquí en la parte de palabras que son 31 palabras las que se encuentran en el texto marcado. Son 31 de 508 que están en todo el documento. Entonces tenemos 31 palabras. Le doy a aceptar y como sé que en este bloque de texto tengo 31 palabras y sabemos que el formato de la cita menor a 40 palabras debe ir entre comillas. Por lo tanto, lo voy a dejar entre comillas. Entonces ya sé que mi cita es menor de 40 palabras, ya la coloqué entre comillas y después voy a asignar un formato de cita entre paréntesis. Por lo tanto, recordemos que la cita entre paréntesis va al final de la cita y el orden debería ir de la siguiente manera: autor, coma, fecha, en este caso una fecha de ejemplo, y la página en la cual se encuentra la información citada. ¿Ok? Quedaría de esta manera. Entonces, así de fácil ya tendríamos una cita entre paréntesis. Tenemos una cita textual corta de menos de 40 palabras y así también con el formato de cita entre paréntesis. Si bien ya sabemos que en este fragmento de texto tenemos menos de 40 palabras, por lo tanto, debería ir entre comillas. Así también, como es un formato de cita narrativa, pues deberíamos iniciar con el autor antes de agregar la cita. Por lo tanto, el autor iría al principio. Tenemos autor, tenemos la fecha de publicación y la fecha debería estar entre paréntesis. Entonces, al final deberíamos agregar el número de página en la cual se encuentra dicha información. Por lo tanto, quedaría de esta manera. Tenemos autor, fecha, a continuación tenemos la cita de menos de 40 palabras y tenemos el número de página en donde se encuentra dicha información. Esto sería entonces una cita corta con formato narrativo. Bien, continuamos y ahora vamos al ejemplo de una cita larga entre paréntesis. Aquí iniciamos con un párrafo y agregamos, en este caso, la cita larga.
Aquí en la cita larga, lo que voy a hacer antes de agregar el formato de la cita, pues voy a validar que realmente sea una cita larga. Por lo tanto, voy a seleccionar el texto, le voy a dar a la opción de ayuda y aquí voy a volver a buscar el contar palabras. Selecciono la opción de contar palabras y me dice que son 79 palabras las que se encuentran en el texto seleccionado. Le voy a dar a aceptar y como sé que es una cita de más de 40 palabras, recordemos que esta debe ir en un párrafo aparte. Por lo tanto, voy a poner 2 puntos y lo voy a colocar en un párrafo aparte. Así también nos dicen que nuestra cita debe llevar sangría de 1.27 centímetros al inicio, aplicado a todo nuestro párrafo. Antes que nada, aquí voy a dejar un párrafo más para que se entienda más el formato de la sangría. Entonces, voy a seleccionar todo mi texto, me voy a ir a formato, me voy a ir a aplicar sangría y a las opciones de sangría. Aquí voy a dejar la sangría especial en ninguna y en la parte donde dice izquierda voy a colocar 1.27 centímetros. Le doy a aplicar y automáticamente todo mi párrafo ya tiene una sangría de 1.27 centímetros. Así también recordemos que si tenemos un párrafo al principio, este no lleva una sangría extra, simplemente la que agregamos a todo el párrafo. Pero si tenemos más de un párrafo agregado, este segundo párrafo debería llevar una sangría en la primera línea. Por lo tanto, me voy a formato, a aplicar sangría, opciones de sangría, y aquí en sangría especial, además de la que ya está colocada en la parte izquierda, voy a agregar una en la primera línea. Selecciono primera línea y le doy a aplicar. Entonces, en este segundo párrafo ya tendríamos una sangría en la primera línea de 1.27 centímetros, además de la que ya agregamos en el párrafo que también era de 1.27 centímetros. Entonces, ya tenemos parte del formato de una cita larga. Ahora falta agregar el formato entre paréntesis. Por lo tanto, me ubico al final de mi cita y coloco los paréntesis. Recordemos que el orden era autor, coma, fecha, coma y el número de la página en la cual se encuentra la información. Quedaría entonces de esta manera. Así ya tendríamos una cita textual larga con formato entre paréntesis. Continuamos ahora con una cita textual larga narrativa. Si bien ya sabemos que aquí tenemos más de 40 palabras, por lo tanto, pues es una cita larga. Voy a colocar 2 puntos y el texto lo voy a poner aparte. Así también voy a colocar la sangría de 1.27 centímetros a todo el párrafo. La primera línea lo dejamos en ninguna y solamente en la parte izquierda pongo 1.27 centímetros. Le doy a aplicar y como no tenemos ningún párrafo extra, solamente quedaría de esta manera. Ok, y a continuación vamos a agregar un formato de cita narrativa. Recordemos que la cita narrativa, pues iniciamos con el nombre y la fecha del autor y al final ponemos la página. El nombre del autor lo debemos colocar hasta antes de la cita, antes de los 2 puntos. Por lo tanto, aquí voy a poner autor, seguido de la fecha de publicación del documento. Entonces voy a poner como ejemplo 2021. Y finalmente, después del punto final, voy a colocar la página en la cual se encuentra la información. Entonces quedaría de esta manera. Tenemos autor, fecha, continuamos con la cita y finalmente colocamos el número de la página donde se encuentra esta información. Y al final tenemos otros 2 ejemplos. En este caso, cómo citar a una página web entera y también cómo citar a una página web con autor. Primeramente vamos a contar las palabras que se encuentran en nuestra cita. Si bien sabemos, nos vamos a ayuda
y buscamos contar palabras, seleccionamos, tenemos 31 palabras, por lo tanto es de menos de 40 palabras. Entonces debería ir entre comillas. Ok, a continuación agregaremos el formato de la cita. Cabe resaltar que no se puede citar una página web entera si solo extraímos algo de información de esta página. Para citar una página web entera se necesitan ciertas características. Entonces, imaginemos que yo obtuve información de la página, por ejemplo, Developers Android. Developers Android es una página web en la cual yo puedo obtener bastante información acerca de cómo desarrollar aplicaciones móviles, tanto como diseño de interfaces, diseño de métodos, algunas funciones, etcétera. Todo este contenido para el desarrollo de una aplicación está contenido en una sola página web y toda esta información puede variar entre un menú u otro. En esta página web realizamos una investigación más a fondo, obtuvimos mucha información en diferentes partes de esta página web, por lo tanto, cuando nosotros queramos citar esta página web, pues ya lo haríamos citando toda la página web entera. ¿Por qué? Porque obtuvimos mucha información de dicha página. Por lo tanto, ahora para citar una página web entera, en este caso con un formato entre paréntesis, lo que yo haré será colocar paréntesis y pondría en este caso Developers Android. Y dado a que no tenemos una fecha en específico, porque esta página se actualiza de manera constante, solamente pondré sin fecha, SF, o sea, sin fecha. Ponemos coma y a continuación pondría la URL de la página, que sería https developers.android.com. Y listo. De esta manera ya estaríamos citando a una página web entera. A continuación, vamos ahora a citar a una página web con autor. Si bien sabemos, este fragmento de texto es menor de 40 palabras, por lo tanto debería ir entre comillas. Y como es una cita a una página web con autor, pues ya sabemos el nombre del autor, así que ponemos autor, la fecha de publicación de la información. En este caso igual, si no tenemos una fecha establecida en el documento, podríamos poner s.f, o sea, sin fecha. Y al final pondríamos la URL en donde se encuentra esta información, que podría ser https www.url.com página más información. Entonces, de esta manera podría verse un enlace. Así también les muestro una imagen de dónde se ubica el enlace y debe estar tal cual como está en la página web. Listo, entonces esto sería todo por este video. Nos vemos en un próximo video.